Les voy a hablar del reino. Cuán importante es el reino. Muchas veces no sabemos el Padre nuestro, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, pero y oramos que venga el reino y que venga y que venga y que se haga tu voluntad. Y lo que vemos en el exterior es otra voluntad y un reino de oscuridad ciñéndose sobre el planeta y sobre nuestra zona metropolitana. Voy a hablar del reino porque fue el único tema en la agenda de Cristo en sus 3 años de ministerio mientras Él caminó por la tierra. Si para Él fue importante, lo debe ser para nosotros. Si fue un tema prioritario en su agenda, debe ser un tema que lo entendamos, que lo procesemos correctamente para poder aplicarlo y gestionarlo en la vida cotidiana. La prioridad número uno para Dios es que la humanidad, número uno, descubramos, entendamos y entremos al reino de Dios. La prioridad número uno de Dios no es llenar las iglesias. La prioridad uno de Dios no es llevar a la gente a retiros matrimoniales. La prioridad uno de Dios no es llenar el intelecto de las personas de teologías. La prioridad número uno es que tú y yo, número uno, descubramos, número dos, entendamos y número tres, entremos en el reino de Dios. El concepto de reino es importante en el mundo de los conceptos clarificar. Porque si ahorita yo digo barco, unas personas están imaginando un tipo de barco. Unas personas se imaginan un carguero, otras un buque tanque, otras un barco camaronero, otras un transatlántico, otras un buque de guerra. Y si nosotros fuéramos una planta que manufactura buques y la orden del cielo fuera, iglesia, hagan un barco, todos entraríamos a cumplir nuestra asignación con diferentes conceptos de lo que es un barco. Y quién sabe qué saldría. Saldría un Frankenstein, algo grotesco, algo sin forma. El concepto del reino de Dios no fue inventado por la humanidad. El reino de Dios fue la primera forma de gobierno introducida por el Creador. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de una, diga conmigo, forma de gobierno. Estadísticamente, el 90% de los problemas nacionales e internacionales en el mundo de hoy es el resultado del gobierno o de la religión. La religión ha matado mucha gente en el nombre de un Dios carnicero, sangriento, despiadado, que al menos el Dios que conozco no manda a matar a nadie. Gobierno o la religión son los responsables del 90% de todos los problemas. Esto incluye hambre, epidemias de salud, guerras, terrorismo, conflictos raciales, conflictos étnicos. Todo esto es el problema de un mal gobierno. No necesito recurrir a estadísticas, no necesito sustentar lo que estoy diciendo por una razón muy simple. Porque usted y yo vivimos en un territorio donde la ausencia de un gobierno ha permitido que el caos invada las colonias, invada los sectores. Cada rincón de nuestra tierra, cada rincón de nuestro territorio ha sido infectado por el mal en alguna de sus formas. La Biblia habla en el libro de Efesios capítulo 6 del día malo. El día malo. Todas las mujeres cuando van a practicarse un examen ginecológico, todas las mujeres, sin excepción de una, esperan que los resultados o las noticias que les da el médico cuando los lea los resultados sean buenos. El problema es cuando tú ves los gestos del doctor y tú ves que frunce el ceño, tú te preparas porque sabes que lo que viene no es bueno.
Cuando el mal se acerca a tu vida, cuando el mal se acerca a tu familia y te toca a ti o toca a alguno de los tuyos, ha parecido un día malo. Y cuando los días malos te hacen o te llevan a experimentar el nivel de la maldad existente en nuestros tiempos, eso debe forzosamente despertarnos, concientizarnos del peligro en el que nos encontramos. Cosas atroces están pasando. Jovencitos juegan a que te secuestro, lo amarran, lo torturan y matan a un chavito de 6 años. Otro novio ciego por los celos le mete un balazo a la novia. Cosas inverosímiles, cosas atroces. Diversas maneras en cómo encarna y cómo se expresa y se manifiesta el mal. Y tú ves u oyes que pasó esto aquí, y tú oyes que pasó esto allá, y tú oyes que le sucedió esto a fulano, y tú te enteras que le sucedió lo otro a sutano, y tú dices, todavía el mal se encuentra muy lejos de mí, y nunca consideramos que el mal se acerque lo suficientemente a mi vida o a mi familia y logre tocarme o logre alcanzarme. Vivimos en una tierra donde la falta de gobierno, una ausencia de gobierno en las personas, una ausencia de gobierno en las familias, una ausencia de gobierno en las instituciones, ha provocado diga conmigo, caos. Vaya un día, si le quiere desear mal a alguien y hacerle pasar un mal rato a una gente que a usted le caiga extremadamente mal, llévelo a un tour por el ISSSTE o por el Seguro Social. Y se le va a revelar lo que es un día malo, porque usted se va a topar con trabajadoras sociales que no tienen gobierno sobre su persona, gentes con el ceño fruncido, con una actitud deplorable, que lejos de tratarlo bien, lo maltratan. Médicos negligentes, mercenarios, que lejos de ayudarlo en el dolor, en el proceso que usted va llevando, muchas veces le hacen pasar un día. ¿Verdad? Estoy bien clavado con esto. ¿Qué es el gobierno? El gobierno trata acerca del orden, de la influencia, administración, de la protección, de la responsabilidad y de la productividad de todos aquellos que están ahí. El gobierno introducido por Dios a la tierra, dado primeramente a Adán en manera representativa, era para mantener orden, para proteger la tierra y para hacer producir la tierra. En todos los lugares, iglesias, familias, hay, diga conmigo, infiltrados. Vamos, dígalo más fuerte. Estos infiltrados, si pudiéramos bautizarlos con un nombre, le pudiéramos llamar tumores. Estos infiltrados tienen una misión específica, donde quiera que estos infiltrados se encuentren. Su misión es introducir una anarquía. Esa es su misión. Esa fue la misión desde que tú naciste, desde que somos niños. El objetivo de todos esos infiltrados es introducir en la mente del niño, en la escuela, en todas las instituciones, es introducir filosofías, ideas, argumentos que tengan que ver o estén infectados de la anarquía. ¿Qué significa anarquía? Significa falta o ausencia o carencia de director, de jefe, de líder, de gobierno. La A significa sin y arco significa autoridad. Hoy las personas somos como animales. No tenemos, hemos perdido, carecemos, hemos perdido el gobierno, el dominio sobre nosotros mismos.
Hoy las instituciones se encuentran descabezadas. Hoy las aulas de clases se encuentran en un ambiente anárquico. Antes había maestros y los maestros, con la autoridad que tenían, establecían el orden. Hoy hay simples fachadas, caricaturas al frente de las instituciones, hay caricaturas al frente de las familias, gente que sin darse cuenta se quedó sin autoridad. Es terrible que las familias, que las iglesias y que todas las instituciones hayan sido, diga conmigo, decapitadas. Cuando algo falla, si quieres matar a alguien, decapítalo o córtale la cabeza. Hoy hay muchas instituciones que se han quedado sin cabeza. La familia es una de ellas. Cuando se pierde la cabeza o cuando la cabeza no es quien debe ser, cuando la cabeza no ejerce la autoridad, cuando la cabeza deja a todos hacer lo que quieran, llegar a la hora que quieran, drogarse, meter a su novia a su cuarto, hacer lo que les venga en gana, cuando la cabeza no ejerce la autoridad, automáticamente hay algo que va a sufrir, y eso es el orden. Dios no pone a un líder, Dios no pone a una cabeza solamente para exhibirlo y para llenarlo de prestaciones y de privilegios. Dios posiciona a personas estratégicas y las dota de autoridad para que mantengan el orden. Cuando se altera, cuando se pierde el orden, automáticamente comenzará a aparecer el caos. Hoy hay gentes que simplemente han perdido la cabeza, es decir, no piensan, comen de todo, tacos, tortas, pizzas, grasa, harina, azúcar, y todo eso es porque nosotros no pensamos lo que comemos, simplemente comemos. ¿Qué comemos? Lo que todos comen. Cuando yo pierdo la autoridad, cuando yo no uso la cabeza, ¿qué es lo que va a alterarse? El orden. Y cuando me saco una biometría hemática o una química sanguínea, ¿cómo salen todos los resultados? Los triglicéridos al tope, el colesterol al tope, el azúcar en el tope, todo alterado, ¿sí? ¿Y tú qué crees que haga la gente cuando lee, cuando el médico le lee todos sus exámenes alterados? ¿Qué crees que haga la gente? 8 de cada 10 no hace nada, y ese orden incipiente tarde o temprano se convierte en un caos. Dios dijo muy claramente: arrepentíos porque el reino se ha acercado. El reino de Dios es una nueva forma de gobierno, necesaria en la tierra para detener todo este caos en el cual hoy pues estamos inmersos. Curiosamente, la palabra caos significa hueco. Hoy la mayoría de las familias están inmersas en el caos. Los matrimonios, basta que te acerques a un matrimonio y vas a respirar y a percibir caos. Acércate a las finanzas de las personas y vas a ver caos. ¿Qué quiere decir caos? Hueco, huecos. Todo lo que está lleno de huecos o de agujeros pierde su capacidad de retención. Un vaso que está lleno de huecos, de agujeros, no importa lo que le avientes, todo lo va a perder porque no tiene la capacidad para retener. La ha perdido al irse alterando el orden. ¿Qué es el reino de Dios? Es importante que nosotros clarifiquemos, es importante que en la mente de la iglesia esté lo suficientemente claro
¿Qué es el reino de Dios? Ya que en el Padre Nuestro lo pedimos vez tras vez. Señor, que venga tu reino. Y una vez que venga tu reino, será posible que se haga su voluntad. La voluntad de Dios no va a ser hecha, o la voluntad de Dios será hecha en la medida que su reino venga. Hoy la voluntad de Dios rara vez ves que se haga y que se respete, aún que venimos a la iglesia, aún que nos damos golpes de pecho, aún que levantamos las manos, aún que tengamos toda una serie de costumbres en la mayoría de las vidas de las personas, y me incluyo yo ahí. Cuando hacemos un acercamiento, nos damos cuenta que la voluntad de Dios no es respetada. Y no es respetada porque el reino no ha venido sobre esas gentes, y muchas veces el reino no viene sobre alguien porque no lo ha descubierto, porque no lo entiende y porque no ha entrado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la influencia de gobierno de un rey sobre su territorio. El reino de Dios es la influencia de un rey sobre su territorio. ¿Quieres saber si el rey es bueno? Ve cómo el rey influye en su territorio. Ve si hay paz, ve si hay justicia, ve si hay crecimiento económico, ve si hay congruencia, ve toda la influencia del rey. La influencia del gobierno sobre ciertos estados de nuestra amada república nos pueden revelar o demostrar si el gobierno en turno es un buen gobierno o es un mal gobierno. Vamos a trazar una analogía. Cuando hablamos de rey, hablamos del gobernante, ¿sí? O del líder que está al frente de algo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es la influencia de gobierno de un rey sobre su territorio. En términos prácticos, un reino puede definirse como el gobierno soberano de un rey sobre un territorio, impactándolo con su voluntad. Cuando el reino de Dios se acerca a la vida de alguien, y ese alguien primeramente lo ve, porque el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. El reino de Dios no es algo material, el reino de Dios es algo espiritual. Entonces lo espiritual es invisible. Lo primero que tengo que hacer es ser capaz de ver lo que no se ve, porque yo no puedo entender lo que no veo y no puedo entrar a lo que no entiendo. El reino de Dios es la voluntad de Dios ejecutada sobre un territorio. Si quieres que venga el reino de Dios sobre tu vida, tenemos que dejar que Él ejecute y que Él active y que Él establezca su voluntad en nuestras vidas. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una de las palabras en griego de donde viene la palabra reino es la palabra basilea. La palabra basilea es el territorio sobre el cual gobierna el rey. La Biblia dice que usted y yo, Dios en Apocalipsis 1:4 dice que Él nos ha hecho reyes y nos ha hecho también sacerdotes. A todo rey Dios lo asigna o lo posiciona sobre un territorio. Si yo quiero ver qué tan bueno es el rey asignado sobre un territorio, yo necesito ver la influencia de ese rey sobre el territorio al cual ha sido asignado. Vamos a pensar en el estado de Texas, que colinda con el estado de Tamaulipas. Sobre el estado de Texas hay un gobierno, hay una forma de gobierno. Sobre el estado de Tamaulipas hay una forma de gobierno. Ambas formas de gobierno influyen sobre Texas, influyen sobre Tamaulipas. Usted va al estado de Texas y lo primero que ve es orden. Lo segundo es limpieza. Lo segundo es prosperidad, crecimiento, desarrollo.
No digo que los gobiernos sean perfectos, pero ve una policía que hace su trabajo con muchos corruptos, pero lo hacen. Y basta que usted cruce una diminuta raya que está por un río, el río Bravo, y pasa a otro territorio donde hay otro gobierno, y la influencia de ese gobierno es altamente notoria. Son solamente metros de distancia en las dos tierras, es la misma tierra, ¿está usted de acuerdo? La tierra de Texas y la tierra de Tamaulipas es exactamente la misma. Algún día antes de Santana era exactamente lo mismo. ¿Por qué una tierra tiene orden, belleza, desarrollo? En la otra tierra reina el caos. Sucio, mediocre, desordenado, lleno de tierra, feo, peligroso, violento, corrupto, pobre. ¡Oh! ¿Cuál es la diferencia? Si es en la misma tierra, la diferencia está en el gobierno que se ejerce sobre un territorio. Dios ha puesto, ese es el plan de Dios. El plan de Dios es elegir a alguien. Hace muchos años Dios eligió al Adán y pretendía Dios a través de Adán gobernar. Pero Adán la regó. Y después dice la Biblia que ante la falta de gobierno, la tierra se llenó de violencia, se llenó de maldad y se llenó de corrupción. Y Dios de nuevo localizó en la tierra a un hombre llamado Noé. Y Noé parecía que iba bien, pero se le pasaron las copas y la regó también. Y la tierra siguió desordenándose, el orden siguió alterándose y la tierra nuevamente llegó a ser un caos. Y Dios de nuevo buscó a un hombre llamado Abraham. Y Dios, a través de Abraham, el plan de Dios siempre ha sido encontrar a alguien y a través de ese alguien establecer en la tierra una forma de gobierno. Pero es ilógico que si Dios no logra gobernar sobre tu vida, es ilógico pensar que Dios pueda gobernar sobre el territorio sobre el cual tú eres cabeza. Tú eres cabeza sobre una familia, tú eres cabeza sobre un grupo de empleados, tú eres cabeza en diferentes lugares, pero la autoridad y el orden de Dios no puede llegar abajo si no ha llegado primeramente a ti. ¿Cómo dice eso? ¿Candil en la calle o cómo? ¿Cómo? Candil de la calle. Y queremos andarle arreglando, ordenando la vida a las personas cuando la nuestra es un caos. Dios dice, antes de salir, antes de presumirte, antes de exportarte al exterior, yo necesito asegurarme que mi reino está dentro de ti. Es muy fácil cantar, es muy fácil levantar las manos, pero es muy difícil aceptar que el gobierno de Dios realmente sea una realidad en mi vida. Es difícil el poder someterme a la voluntad de Dios. Yo conozco gentes que le hacen la guerra al diablo y reprenden diablos y echan fuera demonios. Y la Biblia dice, antes que quieras enfrentar un demonio, sométete a Dios. Sométete a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Queremos andar reprendiendo demonios, echando fuera demonios, cuando nosotros no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios ni se ha acercado ni ha logrado entrar en nosotros. La Biblia dice, caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro.
La Biblia dice que la plaga no podrá tocar tu morada. ¿Y por qué entonces la plaga toca la morada de muchos de nosotros? ¿Por qué muchos de nosotros caemos en esto o en lo otro? Porque pensamos que el reino está dentro. Hemos dicho, hemos confesado que el rey vive dentro de mí, pero la influencia del rey debería notarse. ¿En qué momento? Cuando el día malo aparezca, cuando la tormenta aparezca, es la vida del rey la que va a reprender o a enfrentar la tormenta. Es el poder del rey que vive dentro de mí quien podrá poner las cosas en orden. Así es que el reino de Dios, dijo el Señor, no es comida ni es bebida. El reino de Dios es el territorio sobre el cual gobierna el rey. Tu hogar debería ser una colonia, una parte del reino, una extensión del reino de Dios. ¿Qué piensas de un gobierno corrupto que le dan la oportunidad de ejercer el gobierno por 3 o por 6 años, y cuando ese gobierno sale, la tierra sobre la cual fue puesto como cabeza está mucho peor de cómo la encontró? ¿Qué pensarías de ese gobierno? ¿Perdón? Es un mal gobernante. Dios no nos da autoridad para andar gritando. Dios dota de autoridad a todos aquellos que somos cabeza, y después de que nos da autoridad, nos asigna un territorio. Y lo que Dios quiere, que ese territorio sobre el cual Dios te ha asignado, tú reestablezcas algo que se perdió, y me refiero específicamente al orden. Antes los padres eran verdaderos líderes. Los padres verdaderamente tenían y ejercían la autoridad. Por lo tanto, en la casa se mantenía de alguna manera el orden. Y dice la Biblia que cuando no hay rey, no hay reino. Y dice la Biblia en Jueces 17:6 que cuando no hay rey, cada quien hace lo que bien le parezca. El reino de Dios no son cosas religiosas. El reino de Dios fue la prioridad en la agenda de Cristo. Cristo no habló de nada, solamente del evangelio del reino. Su prioridad es que tú y yo entendiéramos lo que era el reino, para que, dado el momento, tú y yo pudiéramos, diga conmigo, entrar. Vamos, dígalo. Quisiera tomar todo el Viejo Testamento es una sombra, es una figura, es un ejemplo de lo que iba algún día a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Todo el Viejo Testamento, todo el Viejo Pacto, desde Génesis hasta Malaquías, todo eran simplemente sombras, tipos, ejemplos de lo que algún día Dios iba a hacer en la realidad. Y algún día en el antiguo pacto Dios hizo un arca, y Dios usó a un hombre para hacer el arca. Voy a hacer una pregunta: ¿por qué Dios se le ocurrió hacer un arca? La respuesta es porque venía del futuro un evento climático llamado diluvio. Un evento que, por cierto, la gente nunca había experimentado en la tierra. Noé estaba construyendo porque en el futuro deparaba ¿cuál era la única opción para sobrevivir la humanidad? Noé estaba construyendo un arca, porque el futuro, ¿qué es lo que traía? ¿Cuál era la única opción para sobrevivir de la humanidad? Tú podías acercarte al arca. Tú podías estar echándole porras a Noé. Tú podías estar de acuerdo en lo que Noé estaba haciendo. Tú pudiste haber acercado tan cerca y pudiste haber tocado el arca. Te tomaste una selfie en el arca. Pero cuando el diluvio vino, de nada te vale o te hubiera valido
que te hubieras tomado una selfie, que estuvieras cerca del arca. Si no estabas, tú y los tuyos estaban condenados a muerte. La única opción para sobrevivir era el arca. Por eso Cristo dijo, vienen tiempos donde la gente les va a decir, ahí está el reino, allá está el reino. ¿Y qué dijo Cristo? No les hagan caso, porque el reino ni está ahí ni está allá. Porque el reino está entre vosotros y el reino está dentro de vosotros. Diga conmigo, ¿dónde está el rey? Ahí está el reino. Cristo era el arca encarnada. En el antiguo pacto, Dios diseñó un evento, el diluvio, y construyó un arca para darnos a entender, para que la humanidad comenzáramos a entender que algún día esa arca sí iba a ser carne, y esa arca en el nuevo pacto es Cristo. Todo el que no se metió en el arca se ahogó. Todo el que no se mete en Cristo, la plaga que vemos, el caos que crece todos los días, porque no existe una autoridad, porque la autoridad en las cabezas no se está ejerciendo, el desorden crece exponencialmente. Todos los que tienen hijos de menos de 10 años, yo estaría temblando. Yo estaría temblando. Sin ser una regla de 3 simple. Si hoy el caos está en 10, ¿sí? Si ahora el caos está en 10, mañana, ¿en cuánto estará? Nadie está haciendo nada para parar el caos. Nadie. La autoridad no está siendo ejercida. La gente está los gobiernos personales, familiares, institucionales, están dejando que la gente robe, que la gente haga esto. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el caos indudablemente va a crecer. ¿Qué le espera? Si hoy vemos gente colgada en los puentes, decapitada, hecha pedazos, y vemos un cinismo en muchas gentes de lo que hacen. Hoy vemos, ya no hay temor a Dios. Hoy hay hijos que asesinan a sus padres. Vemos cosas que jamás imaginamos que pudieran ser posible. Solo imagínese ante una ausencia de reyes o de autoridades lo que va a ser en 10 años. Y ahí van a estar sus hijos. Si hoy es complicado sobrevivir, hoy un matrimonio no dura más de 3 años. Antes los matrimonios duraban muchos años. ¿Cómo vamos a lograr que sobreviva un matrimonio? ¿Cómo vamos a lograr que sobreviva una generación? ¿Cómo vamos a lograr que sobreviva los peces en un mar, en una laguna, en un río que está altamente contaminado? Entre más contaminado esté el ambiente, pierde su capacidad para sostener la vida. Métase a una secundaria y esas caras de angelitos, hay diablos dentro de esos niños. Métase a una, escúchelos, acérquese, escuche lo que hay dentro de esos pequeños seres para poder concientizarse del nivel de caos, no que viene, que ya está. Necesitamos que el reino de los cielos venga, que el reino de los cielos se exprese, que donde quiera que esté el reino, la justicia, la paz, la prosperidad, la armonía se vea. El reino de Dios, como le decía, vino a la tierra en la persona de Cristo. El reino de Dios no es una cosa, no es un gobierno natural, ni es una guerra física, ni un reino externo. El reino de Dios es Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos, Cristo era judío, estaban esperando
la llegada del rey. Los judíos estaban esperando el advenimiento de un reino. Tenían miles de años los judíos esperando que el reino se acercara. Durante mucho tiempo se saludaban los judíos entre ellos y se decía, el Mesías viene. Y el otro decía, sí, amén, el Mesías viene. El problema es que el rey vino. Y los judíos, su pueblo, no lo reconoció. Porque ellos estaban esperando a alguien externo, alguien de carne, alguien como David. Y alguien que no era el pueblo de Dios, llegó de oriente, guiado por la estrella de Belén, y lo primero que preguntaron llegando a Jerusalén es, ¿dónde está el rey? ¿Por qué alguien que no era vio al rey? ¿Y por qué los escogidos no vieron al rey? Diga conmigo, conceptos. Porque los judíos tenían un concepto en su mente. Ellos estaban esperando que llegara algo que fue. Pero lo que fue era una sombra, era un ejemplo. David y su reino eran un ejemplo, no era la realidad. La realidad era Cristo como rey y su reino como expresión en la tierra. Si hoy tú le dices al pueblo que las bendiciones de Dios no son materiales, sino espirituales, se desanima la gente. Porque nuestros verdaderos motivadores no son espirituales, son materiales. Y Dios nunca ha prometido bendecirnos con cosas materiales. Muy bien. Génesis 1, 2 al 3. La tierra, vea lo que dice. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Cuando Dios intervino, cuando Dios trajo el reino a la tierra, es porque la tierra estaba hecho un caos. ¿Pero qué dice la Biblia? Léale. ¿La tierra era qué? Un caos total. Yo pregunto, ¿la tierra era o la tierra es un caos total? La tierra era, la tierra es y la tierra será un caos total mientras la humanidad se obstine en vivir dándole la espalda y divorciada del Creador. Diga conmigo, la creación sin el Creador es absurdo. El propósito de un gobierno es mantener, es preservar el orden en un territorio. Si yo fuera el gobernador de una tierra y yo viajo a Alemania o viajo a Corea, no voy a viajar de placer. Yo como gobierno voy a tratar de atraer inversionistas. Voy a tratar de traer de afuera recursos que enriquezcan el territorio del cual yo soy gobernador. Pero cuando yo llegue a Alemania, lo primero que me va a preguntar a los alemanes es, ¿hay orden o hay desorden en el territorio que tú gobiernas? Porque ningún inversionista va a arriesgar sus recursos o invertir en un territorio donde el caos es total. ¿Tú invertirías donde el caos total se ha adueñado? ¿Tú invertirías tus recursos, tu herencia en un territorio donde cada quien hace lo que quiere? ¿Tú invertirías tus recursos? ¿Tú atraerías inversiones a un territorio donde el caos, donde la impunidad, donde la corrupción son la norma? ¿Lo harías sí o no? Segunda pregunta.
El caos total, no que viene, sino que está. ¿Irá en aumento o en decremento? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos pesimistas? ¿Porque somos gente negativa que solamente vemos lo malo? No, nada de eso. Pero podemos predecir que el caos va en aumento porque no vemos que quien está en posición de gobierno ejerza la autoridad para restablecer el orden. ¿Cómo la ve? Gobernar es un asunto serio. Diga conmigo, el gobierno es un asunto serio. Está muy manoseada la palabra liderazgo, porque hay mucha gente estúpida que usa indiscriminada e irresponsablemente el concepto. Liderazgo es sinónimo de gobierno. El líder está en la cabeza, ejerce una influencia sobre un territorio, sobre una oficina, sobre una casa, sobre una familia, sobre un grupo de personas. Diga conmigo, el gobierno es un asunto serio. Todo aquel que quiera o aspire a gobernar tiene que ser alguien serio. No dudo, perdóname que dice que te voy a lastimar. No dudo que Cuauhtémoc, ¿cómo se apellida ese? Sea un buen futbolista, pero es un meganaco. No puedo, ¿qué pueblo puede poner a alguien al frente de un lugar tan importante como Cuernavaca? ¿Qué pueblo puede poner a la señora Carmen Salinas en un curul? Usted y yo. Diga conmigo, degradación. No sabe hablar. Llegó a jugar, el alcalde llegó a jugar, a despedirse. Haciendo esto, ¿crees que va a bajar el nivel de desorden y el caos total que hay en Cuernavaca? No, señor, gobernar es un asunto serio. Si ponemos una gente equivocada en el gobierno, el mal gobierno afecta el ambiente donde gobierna. Un mal gobernante no solamente afecta negativamente a los que tienen cerca, afecta a todos sus súbditos o los habitantes que están en el territorio. El gobierno no solamente afecta a las personas de la tierra, sino también a su ambiente físico. Qué triste, ¿no? ¿Cómo están los mares? ¿Cómo están los ríos? ¿Cómo están las lagunas? Contaminadas. Porque si hay reglas, porque si hay leyes para proteger la flora, para proteger la fauna, para proteger que las especies que Dios creó no se extingan, porque una bola de gente loca disfruta matándolos, porque una bola de gente perversa disfruta sentarse en una corrida de toros y ver cómo se desangra un animal. No es posible que seamos tan bárbaros, tan retrógradas. No es posible que el ser haya perdido la humanidad. Romanos capítulo 8, verso 19. La creación, vean esto. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la frustración. ¿Cómo está la mayoría de las personas? Frustradas. Somos la esperanza de Dios. Dios diseñó la iglesia para que a través de la iglesia Él pudiera expresar su voluntad y su propósito, pero la iglesia nos resistimos a ser transformados en su imagen. Dios no puede gobernar afuera mientras no logre gobernar adentro. Y aquí te decimos, ven, dijo el centurión, yo le digo a mis soldados, ve y va, ven y viene, haz.
Aquí te decimos, ve y no vas. Ven y no vienes. Haz. ¿Somos gente del reino? No. No cumplimos ni siquiera los preceptos más elementales. No trato de deprimirlo. No trato de frustrarlo más. Pero no podemos esperar algo de alguien que no tiene nada que dar. Dejemos de esperar que el próximo gobierno, ahora sí, como cambió de color, ahora sí. Yo le digo, ahora no. Porque el hombre es imperfecto. Porque las semillas de corrupción están dentro del ser humano. Porque la naturaleza del ser humano es pecar, corromperse. No lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 3. Necesitamos, diga conmigo, esperanza. Hoy la gente está desesperada. La gente ha perdido la esperanza. La gente ha dejado de esperar algo de quien ejerce el gobierno. Porque quien ejerce el gobierno en los territorios nos ha dicho y dicho y dicho y dicho y no promete, no cumple. Por eso, papás, tengan cuidado cuando le prometen algo a sus hijos. Porque cada promesa hecha por un rey crea expectativas en su pueblo. Y cuando las expectativas del pueblo no son satisfechas por el rey, el pueblo entra en frustración. Porque no se cumplió lo que se le prometió. Yo vivo frustrado. Porque muchas veces no recibo lo que me gustaría recibir. La creación aguarda con ansiedad. La gente afuera está, día conmigo, ansiosa. ¿Conoce a alguien ansioso? ¿Cómo? Si usted llegara a un lugar, ¿cómo descubriría a los ansiosos? Están así, ¿no? Y los saludas y tienen todas las manos sudadas. Así está la gente afuera. Están, diga conmigo, desesperados. Yo me he sentado con amigos míos y no saben qué hacer con sus hijos. Porque les agarran esto, les agarran marihuana, les agarran cocaína. Hay hombres, varones que están porque la esposa se va de fiesta todos los días y no hay manera de agarrarla. Hay muchas mujeres que están porque quien se supone, el rey que se supone que estaba para protegerlas, es el rey que se infectó con una ramera, trajo el SIDA a la casa e infectó a la mujer. Las mujeres están. No es la comunidad homosexual la mayormente infectada de VIH en la zona metropolitana de Tampico, Madero, también. No. Son amas. Gente que pertenece a un reino, pero su rey no es lo que parecía. El rey no protegió su reino. El rey fue y le dio vuelo a la hilacha porque el rey perdió. ¿Te imaginas tener un rey loco? ¿Se ha visto películas donde hay reyes que están locos? Un rey loco, ¿qué va a hacer? Locuras. No es una locura que un rey tenga una esposa y dos hijos hermosos y vaya y se revuelque con una ramera y se infecte y después venga y mate a la esposa infectándola. No es eso una locura. Esa locura pasa todos los días. No en Siria, no en un país, en un territorio lejano. Pasa justo aquí. Oh Padre, que venga tu reino, que el reino sea una realidad, pero no va a ser una realidad el reino si no es una realidad el rey dentro de ti. Hay mucha gente que dice, yo ya me acerqué a Dios. No es Dios cerca, no te sirve de nada. Mueva su mano, diga, el acercarme a Dios no sirve de nada.
Diga, tener a Dios cerca no sirve de nada. Si tienes a Dios ahí en un cuadro, o en una cruz ahí colgado, o en un crucifijo aquí, diga, no sirve de nada. Necesitas tener a Dios, diga conmigo, adentro. ¿No ha visto películas? ¿Cuál es la tradición? ¿Cómo se mata un vampiro? ¿No ha visto películas que hay cuates que le sacan la cruz? El vampiro le dice, presta. Dice, no es la cruz, es la revelación, es el entendimiento y la fe que tú tengas en lo que pasó aquí. Este es un burdo pedazo de madera, tallado por un hombre. Esto no tiene poder alguno ni contra vampiros ni contra hombres lobo. Y lo agarra y ya, y lo vuelve vampiro. No va a venir el reino. El reino vendrá a la tierra en la medida en que sea una realidad la vida del rey dentro de ti. ¿Qué características, qué rasgos caracterizaban la vida del rey, de Cristo? Si me dice, tenía barba y pelo largo, me salgo corriendo y renuncio al pastorado. Esa es una visión demasiado corta. Era compasivo, era obediente, amoroso, siervo, sabio. Sí, pero hoy en día, ¿usted cree que la gente afuera valore la sabiduría, la compasión, el amoroso? A la gente, si apareciera un tipo caminando por el malecón de punta a punta, ¿le llamaría la atención? Sí. ¿Jesús caminaba en el agua? Jesús, si usted llegara a un velorio y todos, y usted pusiera la mano en el féretro, porque eso hacia Jesús, lo acabo de leer. Tener la vida del rey es tener todo lo que el rey tuvo. Por eso el rey, cuando anduvo en la tierra, él se atrevió a decir, algún día ustedes serán capaces de hacer cosas mayores que las que yo hice, porque llegará algún día donde toda la vida que yo tengo será impartida en ustedes. Pero yo no puedo impartir mi vida en ti si tú no naces de nuevo. Y hay gente que cree que porque pasó aquí y hizo una oración, ya nació de nuevo. Nacer de nuevo es adquirir una naturaleza diferente, la misma naturaleza de Dios, para que Dios pueda impartir la vida de su Hijo dentro de ti. ¿Cuántos han escuchado decir, ay, es que el niño Jesús? Si tuviera un gigante a Goliat, 3 metros el Goliat, ¿te serviría el niño Jesús de algo? En pañales ahí. ¡Órale! ¿Te serviría de algo el niño Jesús? Bueno, lo voy a poner más positivo. Ya no de brazos, cuando estaba más o menos como unos 8 años que fue al templo y se le perdió a sus papás. Chavito de 8 años. Lograba mover algo en el templo, alguna cosa. Hasta los 30 años, Jesús maduró. Durante 30 años, aún siendo Dios, el Padre lo estuvo formando para que llegado el día estuviera listo, estuviera preparado para ejercer un liderazgo, un reinado sobre un territorio. Tenemos que hablar las cosas como son. La iglesia va a ser metida en un profundo proceso de reforma. Tenemos que dejar de engañar a las personas. Tenemos que dejar de hacerle creer a las personas que son alguien que en realidad no son. Una gente que no es capaz de producir los recursos para mantenerse a sí mismo. ¿Cómo quieres que Dios lo bendiga con un matrimonio y que tenga hijos? Vea a nuestros compatriotas que están en los semáforos. Parecen conejos, porque el chiste no es procrear, sino es mantener, alimentar, tener sistemas de salud, sistemas de justicia para todos los habitantes de tu reino.
no para que anden durmiendo abajo de un árbol, no para que coman fritos y cocas todo el día. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que traer el reino a la tierra. Porque si el reino de Dios no se establece en la tierra y comienza a incrementarse, a expandirse, yo le aseguro que el reino de las tinieblas lo va a hacer. El reino de las tinieblas crece y se expande todos los días. Aparecen nuevas células del mal. La creación aguarda con ansiedad. ¿Qué dice ahí? La revelación de los hijos de Dios. Dios tiene hijos. Y los hijos de Dios están destinados a gobernar. José el soñador era un hijo de Dios que estaba destinado a gobernar. Pero Dios lo tenía, diga conmigo, escondido. ¿Dónde lo escondió Dios? Donde nadie lo buscara. Todo rey, toda reina será buscada por las fuerzas del mal para eliminarla antes de tiempo. ¿Cuántos de aquí son reyes o creen en reyes o reinas? Si dentro de ti verdaderamente hay un rey, voy a subrayar una palabra: si verdaderamente hay un rey. Yo lo pongo en signito. La única manera que dentro de ti hay un rey es que Cristo esté ahí, porque Él es rey. Porque no hay nada dentro de ti, no hay nada en tu genoma ni en el mío que nos dé la posibilidad de ser reyes. O naces en el linaje real, o no hay posibilidad alguna de que puedas tú ascender al trono. Si de verdad dentro de ti hay un rey, que ese es el propósito de eterno, desarrollar, impartir la vida del rey, expander la vida del rey, manifestar la vida del rey para que el reino se establezca. Mueva su mano, diga: seré buscado por el mal. No le dé miedo, no le saque. El que quiere ser rey, le va a caer el mal. Por eso muchos le sacan al parche. Llegaron unos sabios que ni eran magos ni eran reyes, no eran sabios. Y lo primero que llegaron dijeron: ¿dónde está el rey? Y fue lo que dijeron: ¿dónde está el rey? Y lo que dijeron lo oyó otro rey. Lo oyó Herodes, oyó lo que dijeron los sabios. ¿Qué dijeron los sabios? ¿Dónde está el rey? Yo me pregunto ahorita: ¿dónde está el rey? Porque si estuviera el rey dentro de nosotros, habría todo lo que el rey, lo que la vida del rey contenía, y no lo veo ni en mí. ¿Dónde está el rey? ¿Y quién oyó? Herodes. ¿Y qué hizo Herodes? Lo buscó no para honrarlo, lo buscó para asesinarlo. Porque el emergimiento de un rey pone en riesgo el reino vigente. Herodes sabía que el nacimiento del rey de los judíos podía alebrestar a todo un pueblo. Y Herodes lo mandó matar. Cuando el diablo se enteró de que iba a nacer alguien con el liderazgo
de sacar a todo un pueblo de Egipto, de desafiar y de derrotar al mismo faraón bajo la unción de Dios, antes de que naciera, el diablo buscó para matarlo. Y el diablo inspiró a los legisladores de Egipto y emitió un decreto que dijo: todo hijo varón al agua. No buscaba matar a todos, mas buscaba matar a alguien que había nacido para ser rey, es decir, a Moisés. Al diablo no le interesan los esclavos, porque los esclavos hablan y hablan, pero a nadie le interesa la opinión de un esclavo. Si tú hablas, no pasa nada. Si Carlos Slim habla, pasan muchas cosas. La voz del pobre a nadie le interesa. A nadie le interesa lo que un pobre tiene que decir. ¿Estamos de acuerdo? El reino de Dios necesita acercarse, ya se acercó. El reino de Dios necesita establecerse, construirse, expandirse para poder manifestarse. Y cuando demostremos a través de indicadores que hay una manera donde se puede vivir en paz, que hay un territorio donde todo lo que tú siembras se reproduce. Si la gente de afuera comenzara a escuchar que hay un lugar donde el mal, por más que trate de entrar, hay algo que no lo permite entrar. Si la gente de afuera se diera cuenta y se enterara de que hay un lugar donde avientes lo que avientes, sale y da fruto al 100%. Si la gente de afuera se enterara que hay un lugar donde hay un rey que reina con justicia, todos se preguntaran y dijeran: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está? Yo quisiera, me invitan a congresos por ir a oír lo mismo. Todos los días en mi corazón el Espíritu Santo canta esta canción. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? No es mala onda, pero cada vez que yo entro aquí, yo me pregunto: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Esto es lo que hace Dios. Es la primera acción en su agenda en la mañana. Esta, Ezequiel 22:30. Esa es la primera acción en la agenda del Rey de Reyes en el cielo. Esto es lo primero que hace Dios todos los días.
Ezequiel 22:30 dice: ¿qué hace Dios? ¿Qué se levanta? Dios se levanta a buscar. ¿A buscar qué? Entre esta gente que viene todos los domingos, entre la gente que levanta las manos, entre la gente que dice amar a Cristo, entre la gente que dice ser cristiana, entre toda esa gente, el Padre Celestial busca. ¿Qué busca? Alguien que haga algo. No gente que hable de lengua, estoy hasta aquí. Gente que haga algo. ¿Por qué? A favor del país. Porque todos los demás que están afuera hacen algo, pero no a favor del país, sino en contra del país. Gente corrupta está en contra del país. Gente ratera en contra del país. Gente mala en contra del país. Gente mediocre, floja en contra del país. Y Dios todos los días, lo primero que hace es buscar a alguien que califique para ser un rey. Porque de eso se trata esto, de que venga su reino. El problema de la iglesia es que en la iglesia te han dicho que tú estás aquí en la tierra esperando morirte para irte al cielo. Y allá en el cielo te vas a quedar en un lugar cómodo. Y a los flojos, mediocres y holgazanes les conviene irse al cielo, porque la Biblia dice, malinterpretada, que ahí no va a haber trabajo, ni va a haber nada. Y dice, esto es para mí. En el cielo no hay problemas. Dios busca entre la gente de la tierra alguien que haga algo a favor de alguien. Y Dios nos lo trata de explicar de muchas maneras. No te preocupes, pero tu mente y la mía no lo entendemos. Y pone parábolas y te dice, el reino de Dios es como un samaritano. Un judío cayó en manos de los ladrones y quedó herido y tirado en el camino. Así quedan heridos en las oficinas, en las colonias, en las familias, gente que ha caído en manos del mal y quedan heridos del alma, heridos. Y pasó el sacerdote, lo vio y se siguió. Pasó el levita, lo vio y se siguió de frente. Tenían pasión, pero no tenían compasión. Eran más importantes su agenda que la vida de un ser humano. Y pasó alguien que en teoría no se llevaba bien con los judíos, los samaritanos, y él se detuvo, lo arregló, lo ayudó, lo cargó, lo metió en un hospital y dijo, cúrenlo, yo pago la cuenta, y cuando venga de regreso, si hace falta, yo pago. Y no sabemos la historia de memoria, pero saberse las cosas, ¿de qué sirve? ¿En qué mejora? En nada. Necesitamos la vida del rey aquí, porque la vida del rey dentro de mí me permite vivirla conforme voy caminando. Por donde quiera que yo camine, dentro de mí ya no vivo yo, ya no vivo yo. Dentro de mí vive el rey. Donde quiera que yo camine, el rey va conmigo. Pero el rey quiere que yo extienda la compasión. El rey quiere que yo resuelva en la tierra problemas que la tecnología de la tierra no puede resolver. Nadie en la tierra puede tocar un féretro y hacer que algo muerto resucite. Mueva su mano, diga la vida del rey. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es venir a una iglesia que cantemos cierta música.
Ser cristiano es tener al Rey viviendo dentro de ti. No aquí, aquí. Y esa vida necesita crecer. Crecer. Se te necesita notar. ¿Cómo sé que la vida del Rey está creciendo dentro de ti? Porque hablas como hablar el Rey. Porque haces lo que haría el Rey. Porque hueles a lo que huele el Rey. Te pareces en todo al Rey.